Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Ave Vida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Por un mes yo estaba orándole al Señor y orándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta en este día precisamente? Y lo oraba y nada, no me daba nada. Y me sentaba y escribía un título y me ponía a estudiar y seco. Y, Señor, ayúdame, por favor. Y finalmente llegó esta mañana. Precisamente ayer, le dije a mi esposo, le mandé un mensaje, no tengo absolutamente nada para mañana. Y él me respondió y me dijo, tú no tendrás algo, pero el Señor tiene algo para mañana. Dije, amén, así es. Esta mañana el Señor me da un sueño. En el sueño entro a un lugar y mi papá está ahí conmigo y me dice, mi hija, ve y cuéntale tu testimonio a esa joven. Cuando desperté de este sueño, yo entendí que mi Padre Celestial quería que yo compartiera mi testimonio. Y es por eso que comparto mi testimonio en este día. Si pueden acompañarme al libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Este pasaje me habla mucho, y se pueden sentar. Me habló mucho cuando leí porque era exactamente lo que yo pasé cuando le di mi vida a Cristo. Yo tuve que dejarlo todo. Y cuando yo tomé esa decisión de dejarlo todo, yo vi cómo esta palabra se cumplió en mi vida. Él me regresó 100 veces más. ¿Y cómo es que empezó mi historia, verdad, en la fe? Pues yo vivía en una casa, crecí en una casa religiosa. Mi mamá era católica, mi papá era católico también, pero cuando yo tenía 1 año, él se convirtió en cristiano. Pero recibió a Cristo a través del adventismo, que es una doctrina que nos sana. Él vivía una religión y no tenía relación con Cristo. Mi papá propuso en su corazón enseñarnos la palabra desde bien chiquitos. Me acuerdo que como Santi, como la edad de Santi, nos reunía mi papá, a mis primos, a mí, a mis hermanos, y nos daba estudios bíblicos y le llamaba Family Time. Y en este tiempo, él nos daba una enseñanza bíblica, nos ponía caricaturas cristianas y así fuimos empezando a entender del evangelio y a conocer a Jesús. Pero mientras que yo fui creciendo como niña, me fui enterando de la realidad de la condición de mi casa. La condición de la casa era bien disfuncional. Yo me acuerdo que desde chiquita yo me puedo acordar más o menos todas las memorias que tengo eran pleitos entre mis padres, pleitos todo el tiempo.
Y me acuerdo nomás gritos y maldiciones y todo esto, ¿verdad? Un desorden, un caos completo. También me acuerdo que mi papá era un hombre que predicaba la palabra, ¿verdad? Donde sea que él estaba, él tenía ese fuego por enseñar la palabra. Afuera, ¿verdad? Pero en casa era otra persona, tristemente, en esos tiempos. Mi papá golpeaba a mi mamá, le engañaba a mi mamá. Y él aún me llevaba a las casas de mujeres extrañas, ¿verdad? Yo fui creciendo con esa experiencia. Y vi cómo mi papá, un hombre que me enseñaba de Dios, estaba viviendo una doble vida. Y eso destruyó mi imagen del cristianismo. Eso destruyó completamente mi imagen de quién era Jesús. Por eso es bien importante, padres, ¿verdad? Que no seamos una cosa en la iglesia y una cosa allá afuera, en casa. Es bien importante mantener nuestro testimonio aún con nuestros propios hijos. Así fue la situación conmigo, ¿verdad? Ya después de unos años, mis papás se separaban, se juntaban y llegó el tiempo que se divorciaron. Yo tenía como unos 11 años. Y ese divorcio me impactó mucho de niña. Me llevó a una rebeldía contra mis papás. Y se manifestó de esa manera. Con mis hermanos se manifestó de diferentes maneras. Pero conmigo fue de esa manera, la rebelión. Me acuerdo que viviendo con mi mamá era lo mismo, la misma disfunción, el mismo caos de siempre, ¿verdad? Como yo ya tenía la rebeldía, el dolor en mi corazón, y mi mamá también cargando con todo el odio y el resentimiento contra mi padre, pues me lo sacaba a mí. Yo era la mayor de los tres y yo me parecía igualita a mi padre. Me decía igualita a su padre. Se desquitaba conmigo mucho en esos tiempos. Pero eso me puedo acordar con mi mamá. Esa fue mi relación con mi mamá. Y yo también no era una niña buena que digamos. Yo me peleaba mucho con mi mamá porque le contestaba y la hacía sentir mal. Y luego la relación con mi papá era una relación desconectada. Mi papá se cambió de iglesia, se conoció con una mujer de Dios en esta iglesia, una mujer verdadera cristiana. Y ahí fue cuando mi papá empezó a hacer cambios en su vida a través de esa mujer de Dios. Y empezó el Señor a hacer una obra en su vida rápidamente. Pero aún que yo estaba viendo los cambios en mi papá, todavía cargaba con mucho resentimiento por la vida que llevamos de niños. Esa era la relación con mis papás, ya yo teniendo unos 13 años. Con mis hermanos, yo amaba a mis hermanos. Es lo que yo pensaba, que yo amaba a mis hermanos. Pero yo misma los sacaba a ellos de los caminos del Señor y los traía a los caminos pecaminosos. Les decía, miren esto. Y eran cosas demoníacas. Escuchen esta música, cosas demoníacas. A uno de mis hermanos le dije, prueba esto, drogas. Yo no me quedé allí atorada o atada a las drogas. Después de las 2 veces, nunca quise más. Pero mi hermano sí cayó. Y sí, fue muy duro para que él saliera de ahí. Y el diablo me usó a mí para llevarlo ahí. Yo era una mala influencia para mis hermanos. Muy mala influencia. Esa era la relación con mis hermanos. Me acuerdo que a los 15 años, yo un día le dije a mamá, yo anhelo experimentar el amor. Yo quiero ser amada y yo quiero amar a alguien. Yo quiero estar en una relación. Y yo no sabía, pero lo que realmente yo anhelaba era amor de Dios. El amor que no tuve en casa, el amor que no tuve con papá o con mamá. Yo lo quería buscar allá en el mundo, pero nunca lo iba a encontrar. Después de un tiempo entro en una relación con un muchacho ateo, ¿verdad? Peor cosa que puede ser uno. Un muchacho ateo, no quería nada con Dios. Pues de ese momento en adelante, a los 15 años, empecé yo a decaer. Bien rápido empecé a decaer. Abrí puertas a pecado que yo propuse en mi corazón nunca abrir.
Hice cosas que yo en mi corazón nunca quería hacer, pero abrí puertas a pecado. Y cuando uno abre puertas, se va por un camino más oscuro. Yo me acuerdo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué religión eres? Y yo decía, pues si yo pudiera escoger, dijera cristiana, pero no lo soy, porque estoy viviendo una vida en pecado. Y aún de una temprana edad, yo no quería ser hipócrita delante de las personas. Yo decía, yo no quiero nada con Cristo, porque yo quiero vivir mi vida a mi manera. No quería yo vivir debajo de unas reglas como me había enseñado mi papá. Viene el tiempo, unos 2 años después, que la situación en la casa con mi mamá se está empeorando. La situación con mi mamá no está mejorando para nada. Y me acuerdo que los pleitos ya eran todos los días, eran constantes, eran en la mañana, antes de la escuela, después de la escuela, en la noche. Y no había paz en la casa. Yo quería buscar mi paz afuera y no la encontraba. Ahora empiezan problemas con el novio y no tenía ya yo escape. Ya eran problemas por todos lados y me sentía que me estaba hundiendo y ahogando. Especialmente porque nunca hablaba mis problemas con nadie, no familiares, no amistades, nunca hablaba lo que estaba sufriendo. Llegaban momentos que yo llegaba a casa y me acuerdo bien claramente que cuando llegaba a casa podía tener un día bien bonito afuera, pero en cuanto yo llegaba a casa me sentía vacía, me sentía con una miseria en mi corazón, una ira en mi corazón y yo no entendía el por qué. ¿Por qué me siento así? Todos los días vengo a casa y me siento así de esta manera. Y un día me habla el Espíritu Santo y me dice, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Y lo escuché bien claramente. Y yo le ignoraba y lo ignoraba. Hasta que un día ya no pude ignorar la voz de Dios. Me acuerdo que llegué en esa misma condición a mi cuarto y le dije, Dios, ya no puedo más. Me rindo, ya no puedo más. Vivir mi manera, vivir mi vida a mi manera no me ha llevado a nada más que a dolor, sufrimiento y a oscuridad. Y le dije, Señor, toma mi vida, toma mi vida. Mi mamá me empieza a correr de la casa, Y un día, uno de esos días, me recoge mi papá y empiezan a hablar conmigo mi papá y mi madrastra. Me dicen, las puertas de nuestra casa está abierta para ti, hija. Si tú quieres venir, vente con nosotros. Y yo tenía un temor en mi corazón de separarme de mis hermanos y mi mamá, porque era lo único que yo conocía. Nunca había estado separada de ellos. Estaba bien apegada a ellos y a la familia de mi mamá. Cuando mi papá me dice eso, es lo último que yo quiero hacer, es moverme a la casa de papá. Pero viene un día que Dios me da un sueño. Y en este sueño alguien me está diciendo, muévete para la casa de tu papá, te tienes que ir de la casa de tu mamá, ya no puedes estar ahí. Y yo supe en mi corazón, ya es tiempo, me tengo que ir, porque las cosas estaban escalando y no se estaban mejorando. El día que yo propuse irme de la casa y dar mi vida a Cristo, yo quebré con esa relación mundana que no era de Dios, porque yo sabía en mi corazón, si yo me quedo aquí en esta relación que no proviene de Dios, me va a atar y me va a hacer destruir. Yo no puedo continuar con esta relación. Quebré con el muchacho y le dije que la razón era que yo quería conocer y acercarme a Dios, simplemente. Le dije, mamá, que me iba a la casa de mi papá porque yo necesitaba conocer a Dios. Llega el día que me voy de la casa, era septiembre 11 de 2016. Llega ese día. Estoy saliendo de mi escuela y a la puerta veo a mi ex. Me estaba esperando. Pero había un espíritu detrás de él. Me estaba esperando. Y él me encaminó a la casa de mamá. En todo ese camino me estaba convenciendo, queriendo convencer que lo tratáramos otra vez. Que intentáramos, pero esta vez
para conocer a Dios juntos. Y no sé cómo fue, yo no tenía entendimiento de nada espiritual en esos días. Pero a través de la misericordia de Dios y la gracia de Dios me dio a entender, Dios, esto es una prueba. Y le dije, no puedo, yo siento que esto es una prueba. ¿Cómo es que me sale ese mismo día que me voy a ir de la casa? Y le dije, no, I'm sorry, no puedo. Llego a la casa de mamá y me empieza a rogar y rogar, quédate aquí en la casa. Y empieza a llorar bien fuertemente. Y mi corazón se me está quebrantando, no sé qué hacer. Me están llamando familiares, que me vaya a mover con ellos. Me están llamando otros familiares, maldiciéndome y diciéndome de cosas. Y era un gran momento de dolor, ¿verdad? No sabía qué hacer. Estaba siendo como dividida en dos. Llega mi papá y llevo mis maletas y le digo, papá, no puedo hacer esto. Y me dice, mija, ármate de valor, que Dios va a hacer algo. Me armé de valor, me subo al carro, me voy con mi papá. Y me acuerdo que todo este camino fui llorando, porque era algo que yo no quise hacer. Yo no le quise decir no a ese ex. Yo quería estar con él. En mi carne yo deseaba estar en esa relación. En mi carne yo deseaba quedarme con mamá y mis hermanos. En mi carne yo quería estar ahí y no ser movida a otro lugar extraño. Pero lo hice porque Dios me habló y me lo mostró. Una semana después de que le obedecí al Señor, una semana después de que me moví a la casa de mi papá, tuve mi primer encuentro con Jesús. Mi primer encuentro con Jesús. Yo tenía una mentalidad que me voy a ir a casa de papá, me voy a hacer cristiana, voy a ir a la iglesia, orar y leer mi Biblia, voy a ser buena persona. Esa era mi mentalidad, ¿verdad? No tenía conocimiento de quién era Jesús. Y llega un día que llegamos a casa, mis padres y yo. Tiro mi mochila y en mi mochila tenía muchos botoncitos de, ¿cómo se dice? Personajes de películas de terror, ¿verdad? Me fascinaban. Y yo pues cuando me volví a la casa de mi papá me llevé toda mi basura, todas mis cosas. Y cuando yo llegué y tiré mi mochila, el Espíritu Santo me habló y me dijo, deshazte de eso. Deshazte de eso. Y me acuerdo que me apuntó una figura en particular que era un demonio. Y en ese momento lo vi y dije, pues es un botón simple, ¿qué daño me puede hacer? Voy y me acuesto en cama y tengo un sueño. En este sueño me acuerdo que entré a la casa de mis padres, pero mi mamá biológica estaba en la sala, mis dos hermanos, y viene mi madre a mi cara y me está grite, y yo no la escucho. Me voy para arriba de las escaleras a mi cuarto y viene ella detrás de mí y mi hermanito, el más pequeño. Cuando abro la puerta de mi recámara, estaba oscuro. No había muebles, nomás unas cajas, pero en medio de ese cuarto había una jaula con un pájaro. Y me fijé muy bien en esa jaula. Había una sombra detrás de ella. Y esa sombra creció y creció y creció hasta tocar el techo. Y se convirtió en esa imagen, esa figura que yo tenía en mi mochila, ese espíritu. El Espíritu Santo habla a tiempo, hermana. Y en ese momento que yo estaba cara a cara con ese espíritu, volteo hacia atrás, hacia mi puerta. Y estaba mi hermanito, el más pequeño, ahí, viendo esa cosa, con mucho temor. Me desperté en esa madrugada. Cuando me despierto, por primera vez en mi vida, experimento qué es ser convencida de mi pecado. Me empezó a convencer el Señor de mis pecados. Por primera vez sentí convicción de pecado. Él me empezó a llevar a cada momento que yo sacaba a mis hermanos de las cosas del Señor y los atraía a cosas que abrían puertas a demonios. Y eso fue lo que me habló en el sueño. Tú estás trayendo a tus hermanos a abrir puertas a esos espíritus. Y mientras que él me recordaba de cada instante que yo hacía algo así, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Pero era un llanto profundo que venía del alma.
Yo temblaba debajo de mis cobijas como un bebé, llorando y gimiendo horriblemente. Y me acuerdo que en ese momento oscuro, en ese momento donde no había nadie que me pudiera consolar, en ese momento donde yo me sentía como lo peor de la tierra, como basura, sentí que mis cobijas se me apegaron a la piel y sentí un abrazo fuerte. Y me acuerdo que Jesús me dijo: yo te amo, te perdono y todo va a estar bien. Yo nunca me imaginé que Dios era tan real. Nunca me imaginé que Dios era un Dios que no viene y te critica en tu condición. No viene y te juzga por lo que traes puesto, como yo ya estaba acostumbrada. Él vino, me encontró en esa condición. Gracias, mamá. Y Él me amó. Y Él me dio esperanza. Cuando me despierto la siguiente mañana, me acuerdo que dije: ¿fue real lo que sucedió anoche? Y dije: hay una manera de enterarme si sí o si no. Fui, corrí a mi espejo, me vi los ojos y estaban hinchados porque sí estaba llorando esa noche. Y sí vino Jesús y me abrazó literalmente. Yo en esa mañana propuse en mi corazón: si Dios es tan real, que vino, me visitó, no se pudo resistir cuando vio mis lágrimas, no se pudo resistir cuando me escuchó esa noche. Él tuvo que venir. Si es tan real que Él llegó y me visitó, yo necesito conocerle más. Yo necesito conocer a este Dios que vino a mi recámara. Y desde ese punto en adelante yo nunca quise ver atrás. Me deshice de todas mis cosas. No había nada en el mundo que tenía más valor que ese amor que yo experimenté esa noche. No había nada allá afuera que me pudiera traer para atrás, porque yo ya conocí quién es el Señor Jesús. También propuse en mi corazón nunca jamás volver a traer a mis hermanos a cosas o a los caminos oscuros, pero llevarlos a los pies de Cristo. Después de un tiempo empecé a visitar a mi mamá, a mis hermanos, y cada vez que yo iba tenía una palabra, cada vez que yo iba tenía un testimonio, cada vez que yo iba tomaba oportunidad para hablarles de Cristo, aquel que me salvó, aquel que me cambió, aquel que me restauró. Y ellos veían los cambios, pero aún mi mamá en esos tiempos me rechazaba y me trataba mal. Pero Dios tenía propósito a través de cada cosa. Estaba formando carácter en mí. Y más me rechazaba y más insistía yo a hablarle de Cristo. Había momentos que hasta me decían: ¿no tienes nada más que hablar de Dios? No, es lo único que tengo que hablar es de Dios. Pero llega el momento que Dios empieza a tratar con ella. Y ahí empieza a ablandecer su corazón. El Señor me dio promesa que ella iba a ser salva y mis hermanos iban a ser salvos. Y yo empecé a orar, interceder, a pelear esa batalla para ver esa promesa cumplida en ellos. La palabra de Dios dice: si tú crees y eres salvo, tu casa será salva. Y me aferré a esa palabra, me agarré a ella. Y llegó el día que mi hermano recibe a Cristo, el mediano. Luego mi mamá recibe a Cristo a través de mí. Gloria sea al Señor. Después mi hermano, el más pequeño, recibe a Cristo. El Señor sacó a mi hermano de las drogas. Y el más pequeño yo ni sabía, pero él batallaba con pensamientos de suicidio. Y el Señor lo sacó de allí. El Señor hizo cosas maravillosas en mi familia. Ahora mi mamá y yo estamos así, inseparables. Gloria a Dios, que Él restaura todas las cosas. Cada vez que mi mamá y yo hablamos en persona por celular, nos pasamos todo el tiempo hablando de Jesús. Ahora ella no puede parar de hablar de Jesús. Gloria sea al Señor. Y es por eso que compartí este versículo.
que de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, todas estas cosas, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Yo lo recibí, gloria sea su nombre. Y por aquellos que quizás están aquí en esta noche y no han tenido un encuentro con Jesús, quiero que me sigan a Jeremías, al libro de Jeremías, capítulo 29. Versículo 12 y 13. Jeremías 29, versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si todavía tú no has tenido un encuentro con Jesús personal, nomás lo conoces de oídas, pero no lo conoces personalmente, hoy te digo y te sugiero que busques a Dios hasta que lo encuentres. Tenemos un Dios real y Él quiere tener relación con nosotros. Somos nosotros que somos necios a veces, ¿verdad? De soltar aquello que nos impide acercarnos a Él. Él dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón. No a medias, porque tenemos un Dios grande que no se da fácilmente. Él merece todo tu corazón. Amén, gloria a Dios. Les digo eso para que puedan llevar una búsqueda de Dios sinceramente, ¿verdad? Y para aquellos padres que están aquí en esta noche, que ven a sus hijos y no tienen esperanza o están perdiendo esperanza por ellos, por su caminar, tengan fe y agárrense de la palabra de Dios, que su palabra, sus promesas se cumplirán en sus hijos. Mi papá, mi madrastra oraban por mí, guerreaban por mí. Aún en mis tiempos de rebeldía me enseñaban la palabra. Ellos se esforzaron, eran un ejemplo para mí. Y a su tiempo Dios me trajo a sus pies. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes en esta noche. Y por aquellos que todavía no han tenido ese encuentro, los invito a mente. Quiero orar por ustedes.